Pues usted ha estado presente en muchos momentos cruciales, de momentos icónicos para algunos líderes sociales. En el caso, por ejemplo, del presidente López Obrador, que ahora pues habla mucho de él, es decir, se trata del presidente López Obrador, pero también viene detrás de mucha historia, de un paso agigantado por la política mexicana, con mucha trayectoria, y tal vez uno de los momentos más icónicos sea inmortalizado en esta icónica portada de la revista Proceso, donde López Obrador aparece ensangrentado después de un macanazo que le da el ejército mexicano en Nacajuca, Tabasco. Y da la casualidad de que usted se encontraba reporteando, me imagino que debe de haber una historia ahí. ¿Qué pasa en 1996, 7 de febrero, si no me equivoco? ¿Qué pasa ese día en Nacajuca? De hecho, preparamos aquí incluso pues un pequeño recuento de lo que pasó. Le voy a poner las imágenes mientras usted nos platica, pero es casi algo que cuando se va a la biografía a uno de López Obrador, pues para eso está incluso las historias, las notas, el periodismo, para retratar qué fue lo que pasó día con día. ¿Qué le recuerdan estas imágenes estando usted presente ahí? Sí, efectivamente, yo estuve ahí en Huatacalca, que es una población del municipio de Nacajuca. Pues sí, fue en febrero del 96, y eh, pues fue un día efectivamente muy convulso, muy agitado, porque ese día en Huatacalca, pues como en otros puntos de Tabasco, miembros del movimiento que encabezaba López Obrador en ese entonces en Tabasco, en defensa de las comunidades afectadas por petróleos mexicanos, se estableció un bloqueo al acceso a las instalaciones petroleras. Y, y bueno, ahí se tomó la determinación el gobierno del estado, que era encabezado por Roberto Madrazo, y también por el gobierno mismo de Ernesto Zedillo, porque participaron fuerzas federales, el ejército incluido, desalojarlos. Ese día, efectivamente, ahí tenía previsto López Obrador presentarse a encabezar un mitin junto con la gente que estaba precisamente bloqueando el acceso, no los pozos petroleros, que esa es otra de las cosas que no son ciertas. Nunca se bloquearon pozos petroleros, se bloqueaban los accesos precisamente como medida de presión para que Pemex resolviera las demandas de afectaciones de petróleos mexicanos a comunidades, que había muchísimas. Y ese día, efectivamente, López Obrador asiste a ese mitin y llegan lo que se denominaba entonces bases de operaciones mixtas, que eran la Policía Estatal, las corporaciones de la Policía Estatal, de la Municipal, de la Federal y del propio Ejército. Y mientras sobrevolaba un helicóptero, comenzaron a avanzar estas fuerzas federales y estatales con el propósito de romper el bloqueo. López Obrador estaba efectivamente ahí, y en las imágenes se ve claramente cómo lo van empujando. Él trata de hacerse un lado. La instrucción siempre fue, lo recuerdo perfectamente, que no oponer resistencia a las autoridades, en términos de que ese puente que estamos viendo ahí no es el puente que estaba bloqueado, el camino estaba a un lado. Ese puente es el que comunica al camino, al Pozo Zen, creo que es el Pozo Zen, y la población de Guatacalca. Aquí ya habían golpeado, le habían dado el garrotazo a López Obrador, y aquí los policías comienzan a acometer contra la gente que se había replegado justamente en ese puente, y comienzan a expulsarlos hacia el poblado de Guatacalca. Por supuesto, había, como lo vemos ahí, no solamente hombres jóvenes, sino mujeres y ancianos, y agarraron parejo la policía estatal
como se ve en el video. Esto ya fue después de que López Obrador fue garroteado. Y después, inclusive, recuerdo bien, de que López Obrador cantó el himno nacional buscando precisamente mantener cohesionado a sus seguidores, mantenerlos cohesionados y evitar que pudieran enfrentarse directamente con la policía. Yo lo que hice ese día, pues estar ahí en algún momento, después de que se da justamente el garrotazo a López Obrador y cuando desaloja la policía ese puente, estaba yo del lado justamente del camino, y ya López Obrador estaba justamente en Guatacalca. Yo cruzo ese puente y corro del otro lado y recibí una patada en la espalda que me lastimó el cuello. Eran días, fue un día, yo no existía, no pude conseguir el médico que me atendió, un collarín, y me improvisó uno con cartón en ese 7 de febrero de 1996. Debo decirte, Manuel, que yo ya conocía, muy bien, no solamente a López Obrador, sino, pues, como Nacajuca, conozco todos los municipios de Tabasco, incluyendo Comalcalco, y porque yo desde diciembre del 1994 comencé a cubrir todos los asuntos relacionados con Tabasco. No cubrí la elección del 20 de noviembre, yo entré a trabajar a Proceso el 16 de noviembre y ya no me tocó publicar sobre la elección. Mi primer reportaje fue un asunto en San Luis Potosí, pero en diciembre me mandaron precisamente a Tabasco, y yo prácticamente pasé un mes y medio, casi 2 meses viviendo en Villahermosa, pues cubriendo, por ejemplo, la toma de posesión de Roberto Madrazo, que no pudo ingresar al Palacio de Gobierno el 31 de diciembre del 94, cuando tomó posesión en el Teatro Esperanza Iris, y porque había una toma de la Plaza de Armas, del Palacio de Gobierno, del Tribunal Superior de Justicia, del Congreso, y fue hasta el 19 de enero de 1995 cuando Roberto Madrazo puede ingresar al Palacio de Gobierno después de que fuerzas federales, fuerzas estatales y pandilleros contratados, por cierto, por un personaje de Comalcalco, Pedro Jiménez León, que en ese entonces era presidente del Congreso, contrató golpeadores, pandilleros, sicarios, y fueron ellos los que comenzaron a agredir a los seguidores de López Obrador que estaban en la Plaza de Armas, y después intervino la policía. De hecho, y fue así como pudo entrar Roberto Madrazo al Palacio de Gobierno el 19 de enero del 95, un año y un mes antes justamente de ese golpe que recibió López Obrador en Guatacalca, en Nacajuca. Pero te estoy hablando de que yo fui testigo directísimo de esa parte de la historia de Tabasco y de México, digo yo también, porque yo recibí el 1 de enero de 95, viviendo en Villahermosa, Tabasco, y estuve justamente en los hechos del 19 de enero del 95, cuando Roberto Madrazo había aceptado renunciar y le había aceptado a Zedillo hacerlo secretario de Educación Pública. Iba a haber un gobernador interino, un político que ya lamentablemente falleció, se me olvida el nombre en este momento, y se iba a convocar a nuevas elecciones extraordinarias en Tabasco, conforme a un acuerdo que había establecido el que entonces era secretario de Gobernación,
Esteban Moctezuma Barragán, ex secretario de Educación de López Obrador y hoy embajador de México en Washington, con Porfirio Muñoz Ledo. Y, por supuesto, en una negociación en la que intervino también Núñez, quien fue gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, que era subsecretario de Gobernación, y Beatriz Paredes, que era también secretaria de Gobernación con Esteban Moctezuma. Pero Madrazo no acató lo que había aceptado. Antes de regresar a Villahermosa, Tabasco, pasó a ver a Carlos Jan González a su rancho de Santiago Tianquistengo en el Estado de México y se orquestó esa rebelión de los bien nacidos, como llamaban algunos tabasqueños, o se hacían llamar algunos tabasqueños, para justamente subordinarse. Decían inclusive, amenazaban inclusive, y muchos tabasqueños que nos vean van a recordar que decían que si no se respetaba al gobierno de Roberto Madrazo, iban a independizarse de México. Había este tipo de amenazas. Inclusive había un sindicato de gobernadores priistas en ese entonces que respaldaban a Roberto Madrazo. Y vale la pena recordar, Manuel, vale la pena recordar porque es historia. Uno de ellos era el gobernador de Yucatán, Víctor Cervera Pacheco. Otro era el gobernador de Quintana Roo, que era Villanueva. Otro era, y tú seguramente te vas a saber y que nos esté viendo quién, Manuel Bartlett, que era gobernador de Puebla, del PRI. Entonces, se orquestó toda esta rebelión y el 19 de enero de 1995 no solamente se consumó a la entrada de Roberto Madrazo al Palacio de Gobierno de Villahermosa, este personaje que hoy está detrás de la plataforma informativa Latinus, sino se murió el acuerdo por la democracia que se había firmado justamente en enero del 95 entre todas las fuerzas políticas y el gobierno de Ernesto Zedillo. Entonces, sí, a mí me consta mucho de esos, de esa etapa de Tabasco, y concluyo con lo siguiente. Febrero del 97, efectivamente, la portada de Proceso es López Obrador con la camisa con sangre. Y en ese momento estaba también discutiéndose en el centro de la República qué hacer con las negociaciones para la reforma política. Porfirio Muñoz Ledo era el presidente del PRD, estaba ya de salida y reñía con Cuauhtémoc Cárdenas sobre los acuerdos de esta negociación. Estamos viendo, por ejemplo, a Eudaldo Hernández Jerónimo, que en ese entonces era senador, el poeta de la Chontalpa, no sé qué se ha hecho, por cierto, pero tú recordarás cómo después de esos hechos de febrero de 1996, López Obrador también hace una caravana a la Ciudad de México, y es en 1996 cuando también se encuentran toda la documentación de la campaña de Madrazo, un gasto acreditado de 241 millones de pesos de entonces, el equivalente a 70 millones de dólares, y eso va generando una situación que, por supuesto, lleva a López Obrador a la presidencia del PRD, que preside del 96 al 99. Fascinante recuerdo histórico, Álvaro. De verdad, tú no habías nacido, por supuesto. No, para nada, no, ni siquiera estaba en planes. No, impresionante.